¿Recuerdas cuando Washington amenazaba a México y desde Ciudad de México llegaba su misión inmediata y absoluta? Esa época terminó de manera definitiva e irreversible y probablemente ni siquiera te diste cuenta del momento exacto en que sucedió porque los medios corporativos nunca te lo dijeron. De hecho, algo absolutamente extraordinario ha ocurrido en los últimos 5 años que cambió para siempre el equilibrio de poder en todo el continente americano. La potencia más poderosa del planeta, el imperio con 800 bases militares en 70 países, cometió un error de cálculo tan profundo, tan monumental, tan estratégicamente desastroso que terminó fortaleciendo exactamente lo que intentaba debilitar con toda su maquinaria de presión. Esta historia nunca fue portada principal en ningún medio tradicional. Nunca se analizó con la profundidad que merece, pero nosotros la vamos a contar completa hoy con documentos verificables y vamos a explicar exactamente por qué este error cambió irreversiblemente el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. Pero una parte absolutamente crucial de esta historia nunca se contó públicamente con honestidad y si esto te parece incompleto o superficial, quédate hasta el final porque aquí no hay análisis superficial de 3 minutos. Aquí no hay titulares sensacionalistas vacíos, hay archivos documentados, datos duros verificables y análisis profundo que ningún medio corporativo se atreve a hacer. Como dice el proverbio antiguo que todos conocemos, el árbol que no se dobla ante el viento se fortalece. México demostró esa verdad eterna ante los ojos del mundo y las consecuencias son imparables. Durante exactamente 70 años completos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta aproximadamente 2020, la relación Estados Unidos-México funcionó con reglas no escritas pero perfectamente comprendidas por ambos lados de la frontera. México mantenía retórica pública de soberanía nacional en discursos oficiales. Podía hablar de dignidad y respeto mutuo en foros internacionales. Podía pronunciar palabras grandilocuentes sobre independencia. Washington toleraba completamente esa retórica simbólica siempre y cuando, y esto es absolutamente crucial para entender el sistema, las decisiones económicas fundamentales favorecieran los intereses estratégicos estadounidenses sin cuestionamiento serio. Los presidentes mexicanos podían criticar públicamente a Estados Unidos en discursos domésticos para consumo interno. Podían votar ocasionalmente contra Washington en la ONU para mostrar independencia teatral ante su población. Podían realizar teatro diplomático elaborado de autonomía nacional. Pero cuando se trataba de los temas que realmente importaban, petróleo, comercio bilateral, seguridad fronteriza, cooperación militar, política migratoria, México se alineaba automáticamente con las preferencias de Washington sin resistencia significativa. ¿Recuerdas cuando ningún presidente latinoamericano se atrevía a contradecir a Washington públicamente en temas sustanciales? ¿Por qué funcionaba ese sistema durante 70 años sin cuestionamiento efectivo? ¿Qué sostenía esa relación tan desigual durante generaciones enteras? Los números económicos eran absolutamente brutales e incontestables. Estados Unidos representaba más del 80% del comercio exterior mexicano total. Una dependencia casi absoluta. Más de 3 millones de familias mexicanas dependían directamente de remesas enviadas desde trabajadores en territorio estadounidense, dinero que sostenía comunidades enteras. La frontera de 3,200 kilómetros no era simplemente una línea arbitraria en el mapa geográfico. Era el cordón umbilical económico de toda una nación, la arteria vital que bombeaba supervivencia económica. Bajo estas condiciones de dependencia económica total y estructural, cualquier gobierno mexicano tenía muy poco margen real para implementar políticas que contradijeran fundamentalmente los intereses estratégicos estadounidenses sin pagar un precio devastador. La pregunta nunca fue realmente si México seguiría las directrices generales de Washington, sino cuánto teatro de independencia se le permitía mantener para consumo doméstico sin cruzar líneas rojas invisibles. ¿Cuándo fue la última vez que México realmente obedeció un ultimátum estadounidense sin resistencia?
Piénsalo honestamente. Un escándalo político a veces se cierra no por falta de pruebas contundentes, sino por falta de interés mediático sostenido que mantenga el tema vivo. Pero este archivo que estoy documentando forma parte de una cadena de eventos interconectados que revelan un patrón mucho más amplio de transformación geopolítica. Entre 2016 y 2020, algo absolutamente fundamental cambió en los comunicados oficiales mexicanos que cualquier analista serio podía verificar. Palabras que anteriormente se evitaban cuidadosamente empezaron a aparecer con frecuencia inusitada. Soberanía nacional, dignidad nacional, respeto mutuo, no intervención en asuntos internos. Estas no eran palabras nuevas en el discurso general latinoamericano, pero escucharlas desde Ciudad de México con esa insistencia, con esa frecuencia, con ese tono representaba algo que muchos analistas tardaron demasiado en reconocer honestamente. México estaba redefiniendo unilateralmente los términos de la relación bilateral sin pedir permiso a Washington. ¿Qué pasó exactamente entre 2016 y 2020 que cambió todo tan radicalmente? El contexto internacional había cambiado de manera fundamental e irreversible. China había emergido como alternativa comercial genuina y masiva, no retórica sino real. La Unión Europea mantenía presencia económica significativa en sectores clave. Rusia ofrecía opciones tangibles en sectores estratégicos como energía. Por primera vez en décadas enteras, México tenía opciones reales, no muchas opciones, no opciones perfectas, pero opciones tangibles y verificables que simplemente no existían durante toda la Guerra Fría. Déjame en comentarios ahora mismo, ¿sabías que México tiene menos deuda pública que Estados Unidos? Escribe sí o no porque quiero saber cuántos conocían este dato. Y precisamente aquí, en este momento crítico, Washington cometió el error de cálculo histórico que cambiará a América Latina para siempre. Pero aquí viene la pregunta económica que desafía absolutamente toda lógica económica convencional y que ningún libro de texto puede explicar satisfactoriamente. En lugar de adaptar inteligentemente su estrategia hacia diplomacia más sofisticada, hacia negociación de igual a igual, hacia reconocimiento de realidades cambiantes, Washington eligió deliberadamente intensificar la presión tradicional del siglo XX. Más amenazas arancelarias públicas, más ultimátums con plazos imposibles, más declaraciones humillantes que cuestionaban la capacidad del gobierno mexicano para manejar sus propios asuntos internos. Era como operar con manual del siglo XIX en un mundo del siglo XXI completamente diferente. El resultado fue exactamente el opuesto al deseado por los estrategas de Washington. ¿Por qué el peso mexicano se fortaleció dramáticamente mientras Washington aumentaba las amenazas sistemáticamente? Esto contradice absolutamente todo lo que te enseñaron sobre economía internacional en la universidad, ¿verdad? Esta paradoja contradice frontalmente toda teoría económica convencional que aprendiste. Cuando un país grande y poderoso amenaza agresivamente a uno pequeño y dependiente, la moneda del amenazado debería debilitarse automáticamente según todos los modelos. Los inversores internacionales deberían huir despavoridos. El capital debería buscar refugios seguros en otras economías. Las reservas deberían agotarse. Pero el peso mexicano hizo exactamente lo contrario de lo predicho. 3 factores fundamentales explican esta paradoja que desconcierta a economistas convencionales. Primero, los fundamentos macroeconómicos mexicanos eran considerablemente más sólidos de lo que Washington calculó arrogantemente. ¿Sabías que México tiene menos deuda pública que Estados Unidos, Japón e Italia combinados proporcionalmente? Deuda pública del 51% del PIB en México, significativamente menor que Estados Unidos con 106% del PIB. Japón con 256% del PIB e Italia con 148% del PIB. Reservas internacionales en niveles históricos récord. 207,000 millones de dólares en 2023.
suficientes para cubrir 5 meses completos de importaciones sin ningún ingreso adicional. Las calificadoras internacionales Moody's, S&P y Fitch mantuvieron consistentemente los ratings crediticios mexicanos estables sin rebajas. Los bonos mexicanos conservaron spreads competitivos frente a otros mercados emergentes comparables. Segundo, los mercados globales sofisticados percibieron algo crucial que Washington ignoraba completamente. La agresividad estadounidense hacia México generaba riesgos sistémicos para la propia economía estadounidense. Las cadenas de suministro binacionales son tan intrincadas, tan interdependientes, tan imposibles de separar rápidamente que cualquier disrupción significativa afectaría devastadoramente a ambos lados de la frontera. México es el principal socio comercial de Estados Unidos desde 2020, desplazando a China. El 14,7% del comercio exterior estadounidense total depende absolutamente de México. Más de 6 millones de empleos estadounidenses están directamente conectados al comercio con México. Texas exporta $109,000 millones anuales a México. California 37,000 millones. Michigan 15,000 millones. Una guerra comercial devastaría económicamente regiones enteras de Estados Unidos. ¿Quién realmente tiene economía más predecible y estable, México o Washington? Tercero, los inversores institucionales globales llegaron a una conclusión absolutamente sorprendente. El riesgo principal no estaba ubicado en México, sino en la posibilidad de que Estados Unidos tomara decisiones económicamente destructivas que dañaran sus propios intereses por razones puramente políticas electorales. Los fondos globales percibieron gradualmente que México mantenía instituciones más predecibles que Washington. El Banco de México mantuvo comunicación clara y consistente. La política fiscal mexicana mostró más disciplina presupuestaria que la estadounidense. Dale like si crees que estos fundamentos realmente explican la paradoja del peso o si es exageración analítica. Mientras Washington proyectaba caóticamente incertidumbre, volatilidad política y agresividad impredecible, México proyectaba estabilidad institucional relativa, respuestas diplomáticas medidas y consistencia en política económica. Esa paradoja económica del peso fortalecido es solamente un síntoma superficial. El verdadero daño está en algo mucho más profundo y estructural. Los dos pilares fundamentales que sostenían la hegemonía estadounidense durante 70 años completos. Pero las consecuencias económicas, por graves que sean, representan solamente una dimensión superficial de esta transformación histórica. Lo que realmente debería preocupar profundamente a los estrategas en Washington son las implicaciones geopolíticas de largo plazo que se extienden mucho más allá de la relación bilateral específica con México. ¿Cuáles eran exactamente los dos pilares que sostenían la hegemonía estadounidense durante 70 años? ¿Qué pasa cuando esos pilares se fracturan simultáneamente sin posibilidad de reparación? Durante exactamente 7 décadas completas, Estados Unidos mantuvo su hegemonía indiscutida en América Latina a través de dos pilares fundamentales que funcionaron de manera extraordinariamente efectiva durante generaciones. El primer pilar consistía en la creencia ampliamente compartida de que Estados Unidos podía ofrecer beneficios económicos, acceso tecnológico y oportunidades comerciales que ningún otro actor global podía igualar, aproximar o competir efectivamente. El segundo pilar se basaba en la percepción generalizada de que resistir sistemáticamente a Washington era económicamente costoso, políticamente inútil y en última instancia suicida porque Estados Unidos siempre tenía los recursos masivos y la determinación inquebrantable para prevalecer en cualquier confrontación sostenida. Ambos pilares fundamentales han sufrido daños estructurales absolutamente severos durante los últimos 5 años. ¿Sabías que China demostró empíricamente que podía ofrecer alternativas económicas creíbles a toda la región? El primer pilar se debilitó irreversiblemente porque otros actores globales,
particularmente China, demostraron empíricamente que podían ofrecer alternativas comerciales absolutamente creíbles. Inversión extranjera directa masiva sin condiciones políticas y transferencia tecnológica real en sectores estratégicos. China emergió no solamente como socio comercial alternativo, sino como inversor significativo en infraestructura crítica, energía renovable y tecnología avanzada a través de toda América Latina. El segundo pilar se debilitó de manera aún más significativa y peligrosa para Washington porque México, al resistir exitosamente la presión estadounidense sistemática sin sufrir consecuencias económicas catastróficas predichas, demostró algo que otros países latinoamericanos observaron con atención extraordinaria y creciente interés estratégico. ¿Es realmente posible decir no a Washington sin que tu economía colapse instantáneamente? Era posible decir no a Washington en temas sustanciales. Era posible mantener dignidad nacional sin que la economía colapsara inmediatamente. Era posible buscar un equilibrio geopolítico diferente sin convertirse automáticamente en un estado paria, excluido del sistema internacional. Una vez que esos pilares se fracturaron, algo inevitable comenzó a suceder orgánicamente en toda América Latina y los datos son absolutamente irrefutables. Este precedente es extraordinariamente importante para entender desarrollos posteriores porque la hegemonía internacional no funciona únicamente a través del ejercicio de poder real y tangible, sino que depende, crucialmente, de la percepción generalizada de ese poder. Cuando esa percepción se fractura en puntos críticos, todo el sistema de relaciones comienza a cambiar de manera fundamental e irreversible. Hay una ley universal que nadie puede escapar. Cuando uno tiene el coraje de resistir con éxito, otros encuentran el suyo. El precedente mexicano despertó algo que estaba dormido en América Latina durante décadas. ¿Aún estás siguiendo esta secuencia lógica o te perdiste? Porque ahora viene la parte que realmente importa para entender el presente. Observemos datos concretos absolutamente verificables sobre cambios de comportamiento en otros países latinoamericanos que ocurrieron específicamente después del precedente mexicano exitoso. ¿Por qué Brasil comenzó a votar contra Estados Unidos en foros internacionales si tradicionalmente era el más cuidadoso? Brasil, tradicionalmente el país latinoamericano más cuidadoso en mantener relaciones equilibradas con Estados Unidos, comenzó a adoptar posiciones significativamente más independientes en foros internacionales. En 2021, Brasilia votó contra las posiciones estadounidenses en 3 resoluciones clave de la Organización de Estados Americanos. En 2022, Brasil expandió sustancialmente sus acuerdos comerciales directos con China, decisiones que tradicionalmente hubiera consultado previamente con Estados Unidos. ¿Sabías que el comercio Argentina-China creció 340% en 3 años? Argentina, a pesar de sus constantes crisis económicas crónicas, exploró vínculos comerciales y de inversión significativamente más estrechos con actores no estadounidenses. El puerto estratégico de Buenos Aires firmó contratos multimillonarios de modernización con empresas estatales chinas. El comercio bilateral Argentina-China experimentó un crecimiento absolutamente explosivo de 340% entre 2020 y 2023. Una expansión que hubiera sido completamente impensable sin el precedente mexicano de que tales relaciones no resultaban automáticamente en retaliación estadounidense efectiva. Colombia realmente está buscando equilibrio geopolítico diferente después de ser aliado incondicional. Colombia, históricamente uno de los aliados más confiables e incondicionales de Estados Unidos en toda la región, mostró señales inequívocas de buscar un equilibrio geopolítico diferente. Bogotá recibió más delegaciones comerciales chinas de alto nivel durante 2022 que en los 10 años anteriores combinados. Delegaciones que llegaron con ofertas concretas de inversión en infraestructura y tecnología. Incluso países centroamericanos, tradicionalmente los más dependientes económica y políticamente de Washington debido a su proximidad geográfica y tamaño económico limitado,
Comenzaron a explorar opciones que anteriormente hubieran sido completamente impensables. Incluso Guatemala puede desafiar a Washington ahora sin colapsar inmediatamente. Guatemala recibió su primera misión comercial china oficial de alto nivel en 2022. Honduras anunció públicamente estudios de factibilidad para proyectos de infraestructura masivos con financiamiento no estadounidense. Costa Rica expandió significativamente sus relaciones comerciales con la Unión Europea. ¿Cuántos países más seguirán este precedente mexicano exitoso en los próximos años? Comparte este video urgentemente con alguien que todavía cree ingenuamente que América Latina depende totalmente de Washington. El patrón es absolutamente inconfundible cuando observas los datos. Si México podía hacerlo sin sufrir consecuencias devastadoras, otros países también podían intentarlo con probabilidad razonable de éxito. Este efecto dominó no surgió de una conspiración coordinada o un plan maestro antiamericano diseñado en Beijing o Moscú. Surgió de algo mucho más simple, más orgánico y desde la perspectiva estadounidense mucho más peligroso. El precedente empírico demostrado. Pero ese efecto dominó regional revela algo que Washington parece haber olvidado completamente: la diferencia fundamental entre poder y autoridad. México había demostrado con hechos que existía espacio geopolítico real para maniobrar. Que la dependencia total de Washington no era estructuralmente inevitable ni permanente. Que las consecuencias de buscar mayor autonomía estratégica no eran automáticamente catastróficas como amenazaban. Y una vez que ese precedente existe y se documenta públicamente, es completamente imposible borrarlo de la memoria institucional regional.